está con nosotros, Don Mimente de Marítima Dominicana, Jorge Torrería, físico médico del HOM. Bueno, y a todos los demás, muchísimas gracias por estar en esta octava conferencia webinar. Hoy hablaremos sobre radioterapia y física médica, conceptos básicos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos los asistentes y gracias por la presencia en este webinar. En realidad quiero felicitar a la Dirección Nuclear de la CNE por esta iniciativa que tienen ahora de estas charlas informativas en este tiempo de pandemia, ya que es un excelente medio de proyección a las comunidades para que conozcan un poco del ámbito de aplicación de las radiaciones ionizantes. Y quiero agradecerle especialmente al ingeniero Morilla por la invitación, por la oportunidad de dirigirme a ustedes, ya que es un honor, siendo que hay muchos profesionales destacados en el área en la que me desenvuelvo, que es la radioterapia. Y bueno, pues me invitaron para participar el día de hoy. Entrando entonces en materia, vamos a la presentación que les tengo preparada. Que se trata de una charla informativa de la radioterapia y física médica, los conceptos básicos. Entonces, primero deberíamos preguntarnos, ¿qué es la física médica? La física médica es la aplicación de la física a la medicina. Y generalmente, por su ámbito de aplicación práctico, se refiere casi siempre a la imagen médica y a la radioterapia. Es decir, que la física médica es la unión o la aplicación de la medicina actual, moderna, con la física en el ámbito de la salud. Es decir, el físico médico es un asesor para los médicos y los apoyan en las áreas que les voy a mencionar a continuación. Ya había mencionado que es el diagnóstico por imagen, que son cosas que conocemos comúnmente. No creo que no haya nadie que no haya obtenido una radiografía, una fluoroscopía, una mamografía, una densitometría ósea, también una angiografía o una tomografía axial computarizada. Son cuestiones bastante actuales y que los médicos se apoyan mucho para obtener información diagnóstica. También la ecografía o los ultrasonidos, que es otro medio de obtener imágenes dentro del cuerpo. También se refiere al uso de la radiación no ionizante, tales como los láseres y ultravioleta. También se refiere a la medicina nuclear, SPECT y PET, que lo vamos a ver un poco más adelante en una diapositiva dedicada al efecto. También la resonancia magnética nuclear. Y estos últimos 5 que les estoy poniendo acá, que son formas más modernas de obtener imágenes que no necesariamente van a utilizar radiación ionizante, pero que están en auge actualmente y que probablemente en unos años las escuchemos con mayor frecuencia. Una de ellas, la radiación terahertz, es parecida a la que utilizan en los aeropuertos, la submilimétrica, para obtener imágenes cuando escanean a las personas para ver si llevan armas o alguna cuestión ilegal encima. Y la otra gran área de aplicación de la física médica es para el tratamiento de enfermedades, la desfibrilación, la carga de ultrasonido de alta intensidad, incluido el litotriptor, que es deshacer cálculos renales,
la radiación no ionizante láser, ultravioleta, etcétera, incluido la fotoquimioterapia y el LASIK, la fotomedicina, la radioterapia con haces de electrones y fotones, tomoterapia, cyberknife, gamma knife, estos tres últimos siendo ya el grueso de aplicación de la física médica en cuanto al tratamiento de enfermedades. La terapia de protones e iones, que son cuestiones bastante modernas que todavía no han hecho una aparición tan masiva como los últimos tres que les mencionaba arriba en Latinoamérica, sino que están en aplicación ahora en Estados Unidos y en Europa, muy limitado también. La braquiterapia, la terapia por captura neutrónica en boro, y otros ámbitos de aplicación de la física médica que son la protección radiológica, es decir, cómo protegerse de las radiaciones ionizantes, la dosimetría, que se refiere a la dosimetría personal, el monitoreo del personal que está expuesto a las radiaciones. También se refiere a la informática médica y matemáticas, tales como la informática médica, la telemedicina, el uso de imágenes médicas, tales como el sistema de archivo y transmisión de imágenes, por sus siglas en inglés PACS, el DICOM, la reconstrucción tomográfica y el laboratorio avanzado digital de imágenes. Esto es a grandes rasgos a lo que se dedica la física médica. Como el título de la presentación lo dice, yo me voy a extender un poco más en el área de la radioterapia, pero voy a hablarles un tanto de la imagen médica, ya que en la parte que está más relacionada con la radioterapia. No me voy a extender en hablar de la imagen médica en general, que es un campo bastante extenso. Al igual de una de las cosas que voy a mencionar acá, podría hacerse una charla de cada una de ellas. Yo he tratado de resumir lo más que he podido a nivel informativo en esta charla en particular. Así que avanzamos aquí. Hay 4 tipos de imágenes médicas de interés que son bastante utilizadas y, como les decía antes, bastante conocidas a nivel popular, pues en alguna oportunidad hemos tenido que ir a algún médico y nos ha enviado a realizar una imagen de este tipo para obtener información diagnóstica que le lleve a decir qué enfermedad es la que padecemos, si fuera el caso. Entonces, la primera son los ultrasonidos o ecografía, que es la obtención de imágenes dentro del cuerpo por medio de ondas sonoras de ultrasonido. Luego tenemos a la resonancia magnética nuclear, la radiografía como tal proyectiva, es decir, las radiografías o placas de rayos X convencionales, y la tomografía, siendo que esto sería una visión 2D, mientras que la tomografía es una reconstrucción 3D del paciente. Y la obtención de imágenes a través de radioisótopos, tales como la gammagrafía y la PET y SPECT, que sería la gammagrafía, una obtención 2D de imagen, y la PET y SPECT son tomográficas, es decir, 3D. No me voy a detener en esta diapositiva porque me tendría que dedicar demasiado tiempo. Y habla de lo mismo que les voy a decir aquí, de qué se trata o cómo se obtienen las imágenes en cada uno de estos tipos. La ecografía o ultrasonido es una radiación no ionizante. Se produce con un transductor que emite ultrasonidos en el rango de frecuencia mostrado acá, de 2 a 18 MHz. Ese transductor se coloca sobre la piel del paciente
y se transmite el ultrasonido dentro del paciente, y el sistema lo que hace es una recepción del eco, es decir, donde rebota el ultrasonido y regresa a la superficie. Y por medio de eso hace una formación de imagen como la mostrada acá, 2D proyectiva, o esta más moderna, 3D. Es un método no de radiación no ionizante que es bastante efectivo para detectar no solo en este caso fetos, sino que algunas otras patologías. Tenemos la resonancia magnética nuclear, que es una técnica de obtención de imágenes no ionizante, en la que se utilizan altos campos magnéticos. El túnel ese donde lo colocan a uno para obtener la imagen no es más que un gran electroimán con un campo magnético muy grande. Y lo que se busca es obtener la relajación de las moléculas de hidrógeno que tenemos, de los átomos de hidrógeno que tenemos en el cuerpo, para obtener la imagen. Esto de por sí daría lugar no, yo creo que no solo una charla, sino que a varias, porque es un tema bastante extenso. Los rayos X, la mamografía y angiografía, estaríamos hablando prácticamente del mismo método de obtención de imágenes, que son planas, y que ha ido evolucionando en el tiempo hasta convertirse de las placas que mirábamos impresas hace algunos años a imágenes digitales que pueden compartirse con el médico por medio de lo que mencionábamos, la telemedicina. Esto sí utiliza rayos X, que es radiación ionizante, y se basa en la atenuación de los rayos X en los tejidos dependiendo de su densidad. De esa manera, el hueso, que tiene una mayor densidad en el cuerpo, al ser expuesto a los rayos X, estos son más atenuados en esa parte y por eso se muestra más blanco en la imagen plana que obtendremos después. Una calcificación se podrá ver también con mayor densidad en la placa que tendremos ya revelada o en la digital. La tomografía no es más que una proyección de rayos X hecho de manera múltiple. Aquí tenemos un tubo de rayos X montado en esta dona. Les puse esta imagen para hacer una explicación un poco más rápida. Esto es el tomógrafo que uno ve en cualquier clínica. Lo que tiene metido aquí es un tubo de rayos X y una serie de detectores del otro lado, y por medio del giro de este sistema alrededor del paciente, logra hacer una reconstrucción tridimensional del mismo, con mayor o menor precisión, como se muestra acá. Esta sería una imagen, digamos, normal que se obtiene de un tomógrafo, y esta ya sería una con mayor resolución, donde se muestran el corazón y arterias, etcétera. O como esta, que muestra un cuerpo metálico que entró en el cráneo de una persona. Vamos a hablar un poco de las otras, de la cuarta técnica de imágenes que les mencioné al inicio. Recuerden que eran 4 grandes capítulos acá: el ultrasonido, la resonancia magnética nuclear, los rayos X y tomografía, y el PET y SPECT. Las imágenes obtenidas por gammagrafía o PET o SPECT son producidas por la inyección de moléculas marcadas con algún material radiactivo que va a fijarse a un área donde está una enfermedad. Entonces, se necesita producir esos
fármacos radiactivos por medio de un acelerador particular, como en este caso un ciclotrón, para poder ser utilizado para producir las imágenes. Entonces, una de las cosas para las cuales utilizamos estas imágenes PET en radioterapia es para la detección de tumores, porque tiene la particularidad que alumbran, porque se concentra el material radiactivo en esa parte, y al obtener la imagen pues se ve una concentración elevada en ese punto, que nos sirve para ubicar tumores o extensión de tumores en radioterapia. Luego, neurología es importante para cuestiones funcionales, ver actividad cerebral. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen de un cerebro normal contra uno que tiene Alzheimer, cómo varían funcionalmente de acuerdo a la concentración del radiofármaco. En cardiología, para la determinación de viabilidad, por ejemplo, luego de un infarto, para saber cómo se está regenerando los vasos en esa área infartada. Y también para investigación, farmacología o investigación biomolecular. La PET tuvo sus inicios como una proyección nada más de detectores de manera planar para obtener una imagen, por ejemplo, como esta, donde se concentra el material radiactivo acá en el cerebro. Pero actualmente es fusionado con un tomógrafo, y entonces el tomógrafo obtiene una imagen de tomografía o reconstrucción tridimensional del paciente aunado con la imagen PET. Esa la fusionan y le da al médico la información diagnóstica que necesita para ver o evaluar alguna enfermedad. El SPECT es una tomografía computarizada de emisión monofotónica, que es un método sencillo y económico, pero menos preciso que un PET, y viene a constituir el 90% de las imágenes médicas en medicina nuclear. Es un sistema bastante sencillo de operar, económico, pero como les digo, no tiene la misma precisión que un PET. Esta sería una comparación del mismo paciente utilizando las dos técnicas. Esta es más, se dibuja con mayor precisión la enfermedad. Luego, una parte fundamental de los detectores son lo que le llamamos cristales de centelleo y fotomultiplicadores, que fueron inicialmente utilizados por los experimentos que se hacen en física de partículas. Tal vez han escuchado hablar de los experimentos que hacen en los aceleradores como el CERN, que se dedican a la investigación de choques de partículas fundamentales, que han hecho uso de esta tecnología y que después se ha ido al área médica. Se lo menciono como una cuestión bastante interesante del uso posterior de la tecnología de punta en investigación. Cómo viene a caer después al área médica. Y entonces entramos al área de la radioterapia, donde se utilizan mucho las imágenes que les mencioné anteriormente para la ubicación de la enfermedad a tratar. La radioterapia no es más, o a grandes rasgos, no es más que la terapia con radiaciones para controlar bastantes tipos de cáncer. Aquí les muestro algunas imágenes de lo que es un acelerador lineal con un paciente acostado en la camilla para tratamiento. Estos son las distribuciones de dosis para
un solo paciente mostrando 4 tipos distintos de tratamiento. Este es un implante de material radiactivo dentro del paciente para una próstata, para cáncer de próstata. Se lo dejan implantado dentro del cuerpo para que ese material radiactivo vaya depositando una dosis de radiación que controle la enfermedad. Entonces, en un resumen, la radioterapia utiliza partículas de alta energía, tales como rayos X, rayos gamma, rayos de electrones o de protones, o bien iones, para eliminar o dañar las células cancerosas, conservando el tejido circundante. Es decir, lo que tratamos es de irradiar la enfermedad, pero salvando lo más que se pueda el tejido sano. Por eso es que les muestro esta imagen de un tratamiento de mama, donde la enfermedad es cáncer de mama, y mostrando distintas técnicas. Esta sería una técnica 2D, muy básica, una técnica 3D, más conformada, una técnica IMRT, al igual que esta que está acá. Pero si notan algo en particular, esto que está aquí es el corazón. Y si notan con las técnicas que están acá, lo rojo representa dosis de radiación. Miren la parte que está recibiendo de dosis del corazón, casi como la enfermedad. Pero si miran las dos imágenes de abajo, la dosis que tiene que ir a la mama se está metiendo hacia acá, efectivamente a donde se quiere tratar, y se irradia mucho menos el corazón. También esta parte de acá sería el pulmón izquierdo, recibe menos dosis que la que recibiría en los tratamientos 2D y 3D, lo cual viene a ser un gran avance y algo bastante conveniente para el paciente, recibir la mayor cantidad de dosis en el área afectada y menos dosis en los tejidos circundantes o sanos. La radioterapia con haces, conocida como teleterapia, tele de lejos y terapia de tratamiento, es decir, terapia a distancia. Si vemos en la diapositiva anterior, esto es un acelerador lineal. Aquí está saliendo o representado el haz de radiación, pero sale de un punto dentro de este cabezal hacia el paciente. Por eso se le llama terapia a distancia o teleterapia. Estos son los distintos haces que se disponen actualmente en la modernidad para tratamiento. Haces de electrones, haces de fotones, haces de protones y de carbón, de iones de carbón. Si notan, esto es la dosis relativa y esta es la profundidad en milímetros. Los haces de fotones tienen una penetración mayor que los haces de electrones, pero no tienen una penetración tan efectiva como los haces de protones y de iones. Lo vamos a ir viendo esta diferencia poco a poco en la presentación. Aquí esto se refiere al alcance que tiene cada haz dentro del paciente y cómo las técnicas de tratamiento se aprovechan de cada característica de los haces. Los haces de electrones de 4 a 22 MeV tienen una penetración más bien superficial y se utilizan para tratamientos en piel, y para radiación intraoperativa. Es decir, el paciente está abierto y lo irradian con un haz de electrones para tratar alguna enfermedad y luego ya se cierra al paciente.
Los equipos de cobalto, que en la actualidad no se utilizan casi, o van en aras de desaparecer, por el uso extensivo que han tenido por mucho tiempo, continúa siendo como una referencia. Entonces nadie puede dejar de mencionar el cobalto en la práctica de la radioterapia, por ser una referencia. Las ventajas de un cobalto, a diferencia de los aceleradores lineales, es que es de uso simple y muy económico de mantener. Pero como desventaja tiene que la penetración del haz no es tanta como los haces de un acelerador lineal. Pero actualmente, en la modernidad, se utiliza para tratamientos en cerebro en un equipo que se llama Gamma Knife, que consiste de una disposición de muchas fuentes de cobalto que se dirigen a irradiar un blanco muy pequeño, como en este caso mostrado en el cerebro de un paciente. Es decir, un equipo con bastante precisión y muy tecnificado y sofisticado. Los aceleradores, que consisten en el grueso actualmente para tratamiento de radioterapia, son este tipo de equipos que ya lo habíamos visto en una de las imágenes, que emiten un haz de rayos X de alta energía con la finalidad de irradiar un blanco, como el mostrado acá, desde distintos puntos de vista, desde el punto del haz, como se muestra en esta imagen. El acelerador puede girar alrededor de este eje y ver al paciente en distintas maneras, con la finalidad de tener una concentración de dosis en el blanco definido por el médico, donde está la enfermedad. Estos haces tienen una buena penetración, pero la desventaja que tienen es que la dosis es mayor en los primeros centímetros nada más. La mayor dosis en el blanco o donde está la enfermedad se logra utilizando muchos haces en diferentes direcciones, como muestro en esta imagen. Aquí tenemos 5 entradas de haces de radiación que ya sumadas me dan una concentración mayor en el blanco de donde está la enfermedad. Por supuesto, eso es lo que hace que preservemos el tejido sano alrededor de ese blanco. Y más con las técnicas que tenemos ahora de avanzada, que sería la radioterapia conformada, la radioterapia por intensidad modulada, por sus siglas en inglés, IMRT, la tomoterapia y BIMAT, que sería una intensidad modulada pero volumétrica. ¿En qué se diferencia de esta IMRT? Que en lugar de tener haces de posición estáticos, el equipo va girando a la vez que va modulando la radiación. Por supuesto, todo esto necesita de muchos equipos computacionales de bastante poder para poder efectuar los cálculos de la simulación o la planificación del tratamiento, como veremos un poco más adelante. Además, los equipos que emiten radiaciones para terapia emiten tal cantidad de radiación que no pueden alojarse en un cuarto común y corriente. Son cuartos de tratamiento que necesitan de grandes espesores de hormigón, alrededor de 1 metro, en las áreas que les estoy mostrando, y en algunas áreas de refuerzo de 2 metros o más, y también en el techo. Es decir, lo que se hace es un búnker, como se le llama coloquialmente en la práctica de la radioterapia. Incluye un laberinto
para disminuir el grosor del blindaje que se va a colocar en la puerta, y las personas operan el equipo del otro lado, porque ellos son los que trabajan diariamente 8 horas al día o más tratando a los pacientes. Esa dosis tiene que disminuirse a un mínimo posible dentro de los márgenes aceptados por la protección radiológica y las leyes vigentes de cada país. El diseño de aceleradores no es más que el uso de las microondas confinadas dentro de una especie de cavidad o serie de cavidades, y hacen que los electrones emitidos por un cañón o fuente sean inyectados en momentos precisos y que adquieran una gran energía cuando viajan a través de esta cavidad, como ver a un surfista yendo sobre las olas. Entonces, un electrón emitido desde acá sale con mucha más energía de este lado. Una energía que es equivalente a un, por ejemplo, un equipo de rayos X que opera en promedio de 100.000 voltios a 120.000 voltios, pero aquí estamos hablando de voltajes equivalentes de 6 millones de voltios a 23 millones de voltios, que no podría hacerse como una batería, colocando aquí un potencial negativo y un positivo acá, porque sería bastante inestable y muy difícil de manejar. Es más fácil hacerlo de esa manera, como se descubrió en los años 50. Los aceleradores lineales llevan varios sistemas, que no me voy a detener a hablar de ellos porque no alcanzaría el tiempo, y que sirven para apoyar a que la onda, la cavidad resonante del acelerador acelere a los electrones y que vayan dirigidos a bombardear un blanco de tratamiento donde se emiten ya los rayos X con los que se van a tratar a los pacientes. Y luego de ser emitidos los rayos X, hay una serie de subsistemas que se dedican a refinar, a colimar, a filtrar y a medir esos haces de radiación para poder ser entregados al paciente. Son sistemas bastante complejos y que requieren de un mantenimiento electromecánico bastante fuerte. Estas son imágenes más imágenes de un acelerador lineal. Dame un segundo, Carlos, que ¿Sí? alguien compartió su pantalla. Por favor, señores, apaguen su cámara y no compartan la pantalla, ¿ok? Wow. Dame un segundo, Carlos. Recuerda que esto podía pasar, ¿oíste? Ya esa persona se fue. Mantente ahí que yo la fijo, la tuya ahora. Que confirme a las demás personas si le sale la de Carlos. Jenny Reyes, por favor, apaga la cámara. Sí. La persona que no apague la cámara, yo debo de sacarla y no permitirle la entrada. Por favor, apaga la cámara, Jenny Reyes. Carlos, tiene que salir y volver a presentar, por favor. Ok. Carlos la volverá a subir, tranquilo. Ok. Entonces, aquí les muestro dos imágenes más de un acelerador lineal moderno. El cabezal que emite las radiaciones, como lo vimos en la diapositiva esquemática anterior. Y aquí pueden ver que hay dos brazos. Uno de ellos tiene un tubo de rayos X y aquí hay un detector. Eso sirve para ubicar al paciente con imágenes todos los días, imágenes planares y reconstruidas 3D. Igual hay aquí uno que no está mostrado afuera, que es un detector de radiación para poder ver
cómo se está tratando, el haz de radiación mismo dentro del paciente. Estos aceleradores que van desde energía de 6 a 25 MeV cuentan con una conformación y modulación de la radiación a la medida del paciente por medio de la planificación que se hace. Esto se logra por medio de estas hojas de tungsteno de grosor milimétrico, pero de altura apreciable de 7 centímetros, que logran filtrar la radiación efectivamente y conformar, y si se meten o ingresan temporalmente en el haz de radiación, logran filtrar para producir un haz de una intensidad variable o modulada, con la que lo mencioné anteriormente, con la finalidad de salvar más tejido sano. Tiene la ventaja de que tiene una alta precisión en la colocación por medio de las imágenes. Esto es un acelerador del tipo de tomoterapia, en el que en lugar de girar el acelerador colocado en un brazo, como en la diapositiva anterior, va colocado como si fuera un tomógrafo, y el paciente se coloca acá. De hecho, parece que fuera un tomógrafo, pero lo que no tiene un tubo de rayos X, sino que tiene un acelerador lineal que gira alrededor del paciente y cuenta con sistemas dobles de hojas para poder hacer una conformación y una modulación de los haces de radiación más precisa. Tiene la desventaja actual de que el costo puede ser una limitante, pero este es el futuro de la radioterapia. El proceso en la radioterapia puede ser bastante complejo y que consume mucho tiempo para poderse realizar. Comienza con el diagnóstico de la enfermedad, luego una prescripción, una simulación donde el paciente debe ser inmovilizado, porque al ser haces de radiación de alta intensidad que dan mucha dosis de radiación, el paciente debe estar fijo, no puede tener movimiento entre una fracción y otra. Todos estos métodos de simulación del tratamiento se utilizan para obtener una imagen que es cargada a un sistema computacional de cálculo, donde el paciente es prácticamente representado por medio de una tomografía, y el médico dibuja el blanco y las áreas de riesgo, y en un departamento de física se hace una planificación cuidadosa de eso. Cuando el médico está de acuerdo con la planificación que se le presenta, eso pasa a una fase de control de calidad, verificación y de entrega del tratamiento, y luego a un seguimiento. Una cadena bastante larga. En el mejor de los casos, desde que el paciente está diagnosticado y el médico tratante puede prescribirle una dosis de radiación, aquí se puede llevar hasta cuando llega a la entrega una semana. Y luego el tratamiento puede tardar muchas fracciones, digamos de 5 a 43 fracciones de lunes a viernes. Eso puede ser varias semanas. Los sistemas de inmovilización o fijación más rígidos para cabeza y cuello son de plástico, un plástico que se suaviza con agua, o termoplástico. Se suaviza con el agua caliente y luego se solidifica a temperatura ambiente para hacer una fijación efectiva y personalizada. Otros sistemas más genéricos, pero que tienen una variabilidad para adaptarse a cada tipo de paciente, pues como les digo, son muchas fracciones las que tiene un paciente, debe ser colocado de manera sistemática en cada una de ellas para garantizar que esa dosis sea recibida con mucha precisión. Otra de las cuestiones que habíamos mencionado es la braquiterapia. Braqui por cerca y terapia de tratamiento, que se refiere a fuentes de radiación introducidas dentro del paciente para dar una radiación. Los aceleradores irradian desde fuera
y las técnicas de braquiterapia consisten en la introducción de fuentes dentro del paciente. En el método más moderno de tratamiento, que es la braquiterapia de alta tasa de dosis, hay una pequeña fuente de radiación que pasa a través de un tubo o catéter, efectuando la irradiación. Esa fuente es de 4.5 milímetros de largo y de menos de 1 milímetro de diámetro, agarrada a un cable, y por medio de un sistema bastante complejo es sacado de este contenedor y se le puede efectuar la irradiación a los pacientes. Otra de las técnicas que no me voy a detener por la complejidad y por el poco uso que tiene actualmente, salvo en Europa y Estados Unidos, y aún ahí es limitado, son los haces de hadrones, es decir, de protones y de iones, que tienen una mayor efectividad en cuanto a la penetración que tienen, porque entregan muy poca dosis en todo el rango fuera del tratamiento, pero una alta dosis en donde sí se requiere el tratamiento. Desafortunadamente, a pesar de esas ventajas, son demasiado caros. Esta es la gráfica que les había mostrado inicialmente de los distintos haces de radiación utilizados en radioterapia. El CyberKnife es una máquina muy moderna en la que ustedes tienen estos brazos que sostienen una estructura de un acelerador y que pueden irradiar al paciente con muchos grados de libertad para idealmente tratamientos de metástasis, es decir, posteriormente a un tratamiento de radioterapia, que la enfermedad vuelva a aparecer en otra parte del cuerpo. Pero son equipos también muy caros y especializados que, por ejemplo, aquí a República Dominicana no han llegado todavía. Hay algunos en Latinoamérica y en Estados Unidos son más bien pocos, por lo caro y especializado que debe ser el personal para poderlos operar. La planificación de tratamiento, es decir, simular el efecto de la radiación en el paciente, les había mencionado que se hace luego de inmovilizar al paciente, obtener imágenes diagnósticas y luego por medio de sistemas de planificación muy complejos y que utilizan mucha computación bastante poderosa, se puede obtener una distribución de dosis con la que el médico toma la decisión de dar un tratamiento en particular. Cuando otra de las ventajas que se tienen actualmente, que no quería dejar de mencionárselas, es que con los aceleradores actuales, ustedes pueden tener un posicionamiento y coincidencia del paciente 2D. Aquí, en esta imagen, se muestra una imagen prevista, acá, con la imagen obtenida en tiempo real del paciente. Y luego se hace una coincidencia bastante precisa para tener una coincidencia de la posición que fue planificada para el tratamiento. Por eso se hace una composición de imagen acá, que eso se hace en tiempo real en la consola del acelerador. Esta es la imagen prevista por el sistema de planificación y esta es la imagen en tiempo real y se hace un match y ahí se le da ya el tratamiento al paciente. Y la otra técnica un poco más avanzada es hacerle una tomografía en tiempo real al paciente y compararla con la que se le hizo el tratamiento, lo que consistiría en un match 3D, una coincidencia 3D previo al tratamiento. Que esto es lo común ahora en la radioterapia moderna. Yo voy a terminar la charla en este punto mencionándoles a este niño, Gordon Isaacs, que fue el primer paciente en beneficiarse de un acelerador lineal en Inglaterra, allá por los años 50, por un tumor en el ojo izquierdo, un retinoblastoma, y que
se curó de esa enfermedad.